So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson y Josh Rosenstern. No tenemos a Joseph el día de hoy, ¿verdad? No, Bueno, lo usted... hubiera notado si estuviera aquí. Sí, creo que nos hubiéramos dado cuenta de eso. Él resalta. Bastante, sí, demasiado. Así que de cualquier manera queremos que ustedes estén felices donde quiera que estén. No sabemos cómo está el clima, el tiempo donde ustedes están, pero está muy mal el día de hoy acá. Le dije a John que el Señor puso a un judío a cargo de el tiempo hace, no sé, como 3,500 años, más o menos. Y alguien me dijo que no lo ha vuelto a hacer otra vez. Y Elías fue aquel. Yo le dije a Juan que, o a John, que él es judío, tal vez sí es familiar de Elías, no lo sé. Preferimos no tener 15 o 20 grados acá en Baton Rouge. Prefiero 80. 85 Sería sería, bueno. sí, hay que recordarlo. Sí, señor. Voy a calentar el horno. Gracias, porque voy a ser honesto, muy decepcionados de ti estamos. Tiene que acordarse que soy mitad judío. Aún si las cosas se van a poner más frías, es algo terrible. Es esa batalla interna, gentil y judíos. Eso sí hace que las cosas se pongan Sí, peor. señor. De cualquier manera, ¿tenemos aquí alguna campaña o no, Dave? Sí, después de este reporte del clima, voy a ir a Erie, Pennsylvania, donde voy a estar la próxima semana. Voy a ministrar el próximo miércoles, el 28 de diciembre. En Joshua Revolution va a tomar lugar en Bayfront Convention Center en Erie, Pennsylvania. Voy a ministrar en el servicio a las 10 de la mañana el próximo miércoles y después a las 2 de la tarde voy a tener un taller. Y Brian Henney va a estar ministrando con la alabanza. David Martha Bourne, el hermano David Korg y el evangelista Dave Reaver va a estar con nosotros y ministrando a través de la conferencia. Así que vaya en línea joshuarevolution.org y regístrese. Puede llamar también 716-229-8000 y hablar con el pastor Mike Shurry, que es el alfiltrón. Con nosotros en la próxima semana. Estamos esperando estar ahí. Aparte del clima, estoy listo para ir a Erie, Pennsylvania. Muy bien, Lauren, ¿qué tal? Voy a estar aquí tormentándolo hasta después del primer del año. Bueno, es bueno saber eso. Estoy advirtiéndolo y preparado. Tienen que ver con que tengo que vivir yo acá, ¿verdad, hermanos? Dave, No hasta en marzo. John, Nada ahorita. muy bien. Nosotros tuvimos, ah, bueno, no voy a entrar en detalle, pero veamos acá Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Es correcto eso, Loren, o no? Sí, señor. Bueno, Dave, veamos por acá. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora expone, en otras palabras, al pacto o el pacto de justificación, más bien a todos aquellos que han recibido la salvación No por dice. fe en Cristo. Perdone, Dave, mire, esas promesas incluyen a todo creyente nacido de nuevo, que ha llegado a vivir y que vive ahora y que vivirá en el futuro, como quiera que sea el caso. Esas promesas nos incluyen a nosotros. ¿Es eso correcto, hermanos, o no? Sí, porque estamos en Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, pero estamos unidos con Él. Por eso, por el resultado de eso, clasifica como la simiente de Abraham. Entonces lo que él le dijo a Abraham, bendeciré a quienes os bendijeren y maldeciré a quienes os maldijeren, eso no está hablando de una profanidad, como ya lo saben, sino de juicio. Yo juzgaré a los que se opongan a vosotros. ¿Y es cierto eso, verdad, el día de hoy? Yo pienso que si concebimos
Nuestro Padre Celestial es nuestro Padre. Entonces, hay un pensamiento ahí que cada creyente puede tomarlo en su corazón, que Dios cuida de él. Él perfecta esas cosas que le preocupan, que se refieren a mí. Soy un hijo de Dios, estoy en la familia. Entonces, eso me trae directamente en... Amén, de eso estoy hablando. Y Abraham a su simiente fueron las promesas hechas. Entonces, ¿quiere decir que nosotros somos parte de la simiente o no? Cristo es la simiente. Él Sí, es amén. la simiente. Todos los que están en Cristo son la simiente de Abraham. Entonces eso nos incluye a todos nosotros, ¿verdad? Todo judío, gentil, todos los que están en Cristo por fe. Bueno, entonces, ¿qué abarca eso? ¿Qué significa? ¿Que somos nosotros la simiente de Abraham? ¿Qué es lo que eso nos dice? Nuevamente es parte de la familia de Dios que fue designada. Quiero separarlo de Israel en sí, en el sentido que hay cosas designadas para Israel que deberían ser reconocidas. La iglesia no reemplazó a Israel. No pongamos eso en esta conversación, pero sí somos aceptados. Disculpa, ¿qué quiere decir que la iglesia no reemplaza a Israel? John nos puede ayudar en esa área, pero hay muchas enseñanzas hoy que tratan de decir que la iglesia es un reemplazo completo a la nación de Que Israel. Israel ya no más. Correcto, que ya no va a funcionar como nación, pero proféticamente hay cosas en las escrituras que tratan en particular a Israel, que no necesariamente tratan con la iglesia, pero cuando se trata con la familia, cuando se trata con una relación, cuando se trata de privilegio, cada persona que acepta a Cristo es miembro de la familia de Dios, por eso es la simiente de Abraham. Bueno, lea entonces los escritos de Ezequías. Creo que es Ezequías, ¿verdad? No estoy muy seguro. Pero en ese libro, que es uno de los últimos en el Antiguo Testamento, se puede ver claramente que Israel no es descartado. Correcto, y puede ir al Nuevo Pacto, a Romanos 9, 10 y 11, y estudiar de que, de que Dios tiene un particular en particular para Israel en el futuro. Israel en sí, cuando digo eso, es la nación de Amén. Israel, pero al mismo tiempo no hay judío, no hay gentil, hombre, mujer, siervo o esclava. Cuando se trata el plan de redención de Dios, es para todos. No es uno más que el otro. Entonces, todo es obtenido por fe, por cada persona, sea que son judíos, gentiles, samaritanos, como mi amigo aquí. Bueno, yo entonces pienso que estas palabras, si las analizamos bien, significa que somos parte de la familia real. Sí, 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 oh sí, sin ninguna duda. Nuevamente, Amén. nacer de nuevo, usted lo dijo muchas veces a través de los años, nacer de nuevo significa que yo tengo un padre nuevo. Literalmente, como usted dijo, mis genes han sido cambiados. Aquel que lo recibe le dio a él el poder de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 es el derecho legal, no tanto más en la fuerza, sino que el derecho legal para ser hijo de Dios. Hay un sentido donde Pablo dice que todos nosotros, literalmente, Romanos 8, podemos referirnos al Padre Celestial como papi, o es algo bien íntimo. Abba Padre. Sí, es una relación íntima, describida, y es para todo creyente nacido de nuevo. Entonces la persona allá afuera que no ha nacido de nuevo está perdiéndose de muchísimo. Hermano Swagger, eso sería algo que, con- pero en primer lugar, tiene que ponerse bien con Dios para escapar la eternidad sin Él. ¿Quién quisiera eso? Donde pueden tener sus pecados perdonados, el poder del pecado roto, se le puede dar acceso a Dios a través de fe, todos los beneficios que vienen con la experiencia de nacer de nuevo. No tenemos tiempo de repasar cada una de ellas que es alistadas en la Escritura en esta mañana, pero el beneficio de ser un creyente nacido de nuevo sobrepasa cualquier opción que un humano pueda encontrar.
Cuando usted fue salvo, cuando Dave, cuando John, cuando Josh, como quiera que hubiera sido, usted no dejó nada que valiera algo importantísimo, Oh, ¿verdad? oh no, sí. Puedo estar, ponerme aquí, me estoy acercando nuevamente al aniversario, a Conversión, mi sí. cumpleaños espiritual, sí. Y siempre considero y me recuerdo dónde estaba y dónde Dios me ha puesto ahora. Hermano No hay Swagger, comparación. lo único que hice es dejar ir el dolor, la falta de paz. Yo dejé todas esas cosas y gracias a Dios que las dejé, porque no hay nada como reconocer de que está en una relación con Dios. Romanos 5:1, por eso, justificado por fe, tenemos paz para con Dios. A través de la sangre preciosa derramada de Jesucristo, Cristo que pagó. Es la única manera. Lo que sea que yo tenga, lo que sea que el creyente nacido de nuevo allá afuera tenga, el costo fue mucho más allá, está mucho más allá de nuestra Así comprensión. es. Y si lo ignoramos, se puede entender por qué es que Dios demanda que esa gente que lo ignora sea puesta en un infierno eterno. Correcto. No se trata de que Dios sea malo o lo que sea. Significa que un precio terrible ha sido pagado para Correcto. nuestra redención. Si lo ignoramos, el infierno es demasiado bueno Bueno, el que para él. quiere Todo puede aquel que quiera, venir sí. y tomar del agua de la vida gratuitamente. Y realmente una relación con Cristo es la agua de vida. Entonces la opción está abierta para todas las personas que están sintonizando. Si no ha Sí, aceptado a Jesucristo como su Salvador, lo pueden hacer ahora en sus corazones y su mente. Y decir, Dios, estoy cansado de esta vida y estar viviendo como estoy viviendo. Básicamente eso es lo que me sucedió cuando yo fui salvo. El Espíritu Santo trajo convicción en mi vida de mi condición. La Escritura se me volvió viva, me mostró mi pecado y que yo era pecador y que necesitaba un Salvador. Lauren, bu- pero esta mañana en oración le pedí al Señor que abriera la puerta para orar por salvación. Y amén. yo creo que Él lo acaba de hacer. Y eso se aplica para usted. Usted que está viendo esa televisión no sabe por qué ha sintonizado acá, pero qué bueno que nos sintoniza. Quiero que lo sepa. En primer lugar, yo quiero que usted sepa que, bueno, lo primero que quiero que usted sepa es que Dios le ama. Y Él le ama lo suficiente que su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, como fue explicado momentos atrás, para que tengamos esta vida eterna, para poder aceptar a Cristo y todo nuestro mundo ser cambiado. Amén. Hablando de una Navidad, esta es la mejor Navidad que haya tenido en toda su vida. Yo voy a orar en este momento. Y yo quiero que usted lo diga con nosotros y quiero que lo crea con todo su corazón. Y su mundo cambiará para bien, para lo mejor. Ahora oremos. Padre que estás en los Padre que cielos, estás en los cielos, dígalo con los hermanos aquí. Yo vengo aquí yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido perdón por pecados, mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso a Jesucristo. a Jesucristo. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los muertos de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de De Dios, acuerdo a la palabra de Dios, que no puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, Aleluya. alabado Dios. Aleluya. Ahora usted cuéntele a alguien hoy,
no tiene que hacer eso para ser salvo, pero dígale algo que le ha entregado su corazón a Cristo. Eso le ayudará, Amén. eso le fortalecerá. Así que llámeles por teléfono a un amigo, a un ser querido, sea quien sea, dígale que le ha entregado su corazón a Cristo. Estaba yo viendo la televisión recientemente en una programación de televisión y uno de los caballeros que él está en la programación todos los días, él es un economista, y además de otras cosas, y él era uno de los asesores del presidente Trump, pero bueno, él dijo, yo quiero que todos lo sepan que he nacido de nuevo. Alabado Dios. Y yo me quedé viendo esa acción y pensé yo, gracias a Dios, ¿no? Y le doy gracias al Señor. Me alegré cuando leí, o bueno, lo escuché, no lo leí. Él lo dijo antes de él morir. Rush Limbaugh dijo, he arreglado mi vida con Amén. Dios, Así he es. aceptado al Señor y yo quería que no se detuviese. Él dijo, después dijo, he Amén. aceptado a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Alabado Dios. Y usted dice, bueno, pero eso es lo importante, sí, lo es. Hay que aceptar a Jesucristo. Amén. Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Así que tenemos que aceptarle. ¿Por qué no va a querer hacerlo? ¿Por qué no va a querer hacerlo? Así que alabado Dios. Muy bien, vamos a continuar. Hermano Swagger, lo que acabamos de experimentar, aquella persona que dijo esa oración, por los muchos que aceptaron y lo dijeron con usted y lo creen, son salvos y son redimidos ahora. Esto es uno de los cumplimientos más grandes de lo que Abraham le dijo o que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios le dijo, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Esta es la bendición más grande que uno puede llegar a tener, ser salvo. Sé que hay muchas aplicaciones y yo no puedo dejar la idea de que a través de Abraham y la promesa de Abraham, vino Jesucristo finalmente, la simiente, el Mesías, el Redentor, y al aceptarlo a Él, somos hechos justos ante Dios, y es la bendición más grande, porque es una bendición eterna que jamás terminará. Siempre nos dará consecuencias y beneficios. Es Sí. impresionante cómo en un instante el mundo de una persona puede cambiar totalmente. En Así solamente es, un así instante, es. todo lo malo, todos los problemas, el pecado se ha ido. Gloria a Dios, es un instante nada más lo que se requiere. Y yo creo, Josh, que es vital que le cuenten eso a alguien y les digan que entregan su corazón Creo a que sí, Cristo. creo que lo quisieran. Cuando uno es salvo, cuando algo tan magnífico sucede, hay un cambio tan grande, nacido nuevo, ha habido un cambio. Lauren, eras un pagano tan grande que no sé si lo sabías. No, no dejemos las cosas fuera. Sí, yo lo era, Bueno, yo lo era. en Sí, el lo era. pasado lo eras. Y, pero le dijiste a alguien algo sobre entregar tu vida a Cristo, ¿o ya sabías lo suficiente? Teológicamente yo no entendía lo que me había sucedido. Tenemos que recordar que cuando yo era niño yo fui a la iglesia, yo iba a la iglesia, había sido Pensabas bautizado, que llegué ya al lo habías altar. hecho. Para mí era más que un avivamiento, fue más evidente al aprender las escrituras que jamás había sido salvo, que Sí. solo conocía la religión, conocía las historias, pero hasta que la persona reconozca su propia condición pecaminosa y se dé cuenta de su necesidad de un Salvador, es imposible ser salvo. Y es lo que la mayoría de la Mm. gente se confunde con eso. Queremos salvarnos a nosotros mismos, no queremos depender de alguien, pero cuando llegamos a ese lugar en el que vemos sin lugar a duda que no había manera de salvarse a sí mismo y que uno necesitaba salvación, entonces uno ya es candidato para salvación. Pero ese era yo. Yo comencé a compartir casi inmediatamente de la Biblia las cosas que yo estaba leyendo. Y también recordemos que yo fui salvo leyendo las escrituras, el libro de Proverbios es lo que yo comencé a leer esa noche y una vez más lo he dicho muchas veces, pero yo estaba borracho, había estado de parranda 3 días y tenía las drogas en todos lados de mi casa y el licor, tenía yo fiesta de 3 días, una gran fiesta, yo solo, pero me aburrí
La cocaína que estaba consumiendo me puso alerta. Eran las 2 de la mañana, lleno de energía, no había sistema de cables donde yo estaba y volteé a ver la chimenea, el estante arriba, como decoración. Yo tenía ahí una Biblia grande, como del tamaño de la que usted tiene aquí. Fui hacia ella, me senté, la levanté, la tomé en mis manos, la abrí y se abrió a Proverbios 1:7. Se abrió, Bueno, no lo yo abriste la abrí, intencionalmente. yo no tenía ningún propósito o razón para abrirla en algún lugar específicamente, pero el Señor lo hizo. Y comencé a leer Proverbios 1 y Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, el maravilloso respeto por quien Dios es, un reconocimiento de Dios, es el temor de Jehová. Y después Salomón continuó a decirle a su hijo de que era un necio si no reconocía a Dios. Y si andan con la compañía equivocada y si hacen esas 7 cosas que Dios aborrece, yo estaba haciendo todo eso. Y, y al leer esos primeros 6 y 7 capítulos, el poder del Espíritu Santo llegó a esa habitación. Yo estaba ahí solo, sin predicador, sin maestro, solamente la palabra de Dios. Y me convenció y el poder del Espíritu Santo entró a mi corazón y yo le dije al Señor en mi propio corazón, en mi mente, si tú me aceptas, si tú me Mm, tomas, soy tuyo. Entraré a ti, vendré a ti. Y era mi propia manera de rendirme al Señor esa noche y eso fue a las 2 de la mañana y yo había estado de borracho 3 días, pero el poder de Dios abrumó, eliminó, canceló los problemas del corazón y la mente y simplemente bueno, me enamoré de la palabra de Dios hasta el día de hoy. Yo la amo. Yo sí. no creo que quisiera comenzar ninguno de mis días sin ella. Así que yo comencé a compartir con la gente lo que estaba leyendo y lo que estaba pensando acerca de ello y lo que estaba en mi mente. Siempre he sido una persona muy vociferante y casi inmediatamente en lo de 2 semanas la cocaína y todo lo que tenía que ver con mi vida pasada se había ido. En lo de un mes Mm, el alcohol se fue. En lo de un mes y medio, 2 meses, las drogas comenzaron a desaparecer y la marihuana se fue. Y bueno, eso todo. Yo ya no quería eso más en mi vida. Yo nacido estaba de sufriendo ese nuevo. cambio y lo estaba compartiendo con la gente que me conocía. Nacido de nuevo. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. No hay nada como ello, damas y caballeros, absolutamente nada como ello. Un día atrás del momento cuando naciste de Jesús, no le ibas a contar a la gente de Jesús. De ninguna manera. Realmente no. Ni siquiera estaría en mi mente. ¿Saben qué sí estaba en mi mente? Yo ya he compartido esto antes, pero vale la pena repetirlo. Yo había conocido cierto tiempo que había tenido problemas con alcohol y drogas. Yo tenía 26 años de edad, mi cumpleaños es en mayo, y yo me dije a mí mismo ese diciembre que si no dejaba las drogas y el alcohol al cumplir los 27, que serían 5 meses de esa fecha, en mayo, yo me entregaría a un centro de rehabilitación. Yo sabía que estaba mal, sabía, pero era la única respuesta que podía yo, Y eso no te hubiese ayudado. pero conocí yo al centro de Así rehabilitación y su es. nombre es El Jesús. verdadero. Y yo les quería mencionar esto, por cada creyente nacido de nuevo, el poder de vivir libres de toda adicción, de todo pecado, ya es suyo en la Eso salvación. es. En la salvación, ese poder por encima de ustedes es roto y es lo que yo comencé a reconocer y el deseo de cosas nuevas, el deseo de cosas piadosas estaba en mi corazón, así que parecía natural dejar eso y Mm. yo ya no necesito esto más, yo ya no quiero esto más. Hermano Suagro, ¿usted sabe cómo había luchado a lo largo de los años para dejar una cosa u otra? Para dejar esas tendencias destructivas, para dejar ese alcohol. Nosotros salíamos
salíamos de fiesta toda la noche, trabajábamos todo el día y yo volvía a decir, yo no hacía eso, pero a las 4 de la tarde ya estábamos una vez más allí, en las cantinas, comprando drogas y emborrachándome sin dinero. Y yo me decía a mí mismo, ya no puedo seguir así, no puedo seguir así, pero seguía haciéndolo. No había recurso, no había ningún freno, no Así había es. nada. El pecado es Demasiado poderoso. poderoso, pero en el instante que el pecador, en el momento en el que aquella persona oró con usted, hace un momento, el momento en el que usted fue salvo, hermano, hermana, el poder del alcohol sobre su vida fue roto, el poder de la droga adicción en su vida fue roto, el poder de la concupiscencia y deseos malignos fueron rotos porque usted fue unido a Cristo y en la mente de Dios fue crucificado juntamente con Él, sepultado con Él y resucitado nuevamente con Él para vivir en Él. Estoy orando diariamente para que Dios nos dé una unción tal para orar por las personas para que sean salvas, que ya ha sucedido una y dos veces. Las líneas de los teléfonos son sobrecargados y Amén. no pueden, hay tantas llamadas que no pueden atenderlas a todas. Y yo le pido a ustedes que oren con nosotros para que Dios haga esto, para que Dios nos dé una unción del Espíritu Santo, realmente un poder de convicción del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que, para que sean muchos, innumerables personas que vengan a esta cadena de televisión y el Espíritu Santo los dirige acá y antes de que termine la programación ellos entreguen su corazón a Cristo. El Señor habló a Josué y le dijo, tú estás avanzado en edad, pero todavía resta mucho terreno que poseer. Yo lo estoy cambiando un poco eso. Swaggart, estás avanzado en edad, pero todavía restan muchas almas que tienen que ser salvas. Alabado Dios. Todavía restan muchas almas que hay que alcanzar. Y el Espíritu de Dios es más fuerte que el espíritu o el Sí, poder de las amén, amén, tinieblas, ¿no? amén. Y yo quiero que ustedes estén orando para que Dios nos dé una unción del Espíritu Santo. Si Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados, predicar libertad a los cautivos, restaurar la vista a los ciegos, libertar a aquellos que han sido oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Gloria a nuestro Dios. Y eso lo abarca todo, damas y caballeros. Así que eso es lo que estoy pidiendo. Y yo le pido a todos ustedes que oren con nosotros por estos tiempos de oraciones de sábado en la mañana. Por eso están allí, para que Dios nos unja, para ganar almas, para traer almas a Cristo. Y yo creo que eso es vital con el Espíritu Santo. Yo lo creo así. Muy bien. Y hermano Swagger, yo no quiero aburrir a nadie, pero yo vuelvo a mi experiencia una vez más, volviendo a pensar en todo, que habían familiares que yo no recuerdo ni conocía de ellos, que estaban orando por mí. ¿En Sí, serio? sí, pero mi padre, él creció en un hogar pentecostal. Él creció en un hogar, en una Mm. familia pentecostal. Su padre murió y él creció primordialmente por su hermano mayor y por ella y su esposa, su madre y su padre. Mi abuela, la madre de mi padre, murió al darle a Ujú. luz, así que él no tenía nada de eso, pero él tenía un tío y a una tía, y la tía Corey aún vivía, y, y una guerrera pentecostal. ¿Le llamaste y le contaste? Hablé con ella varios años después, hablamos de ello. Ella me dijo, Lauren, he estado orando por ti, orando por la familia. Así que lo que yo quería compartir con la gente, animándole a la gente, es que cada vez que oramos y le pedimos a Dios por la familia, cada vez que oramos y le pedimos a Dios por las almas, yo creo que Él responde esa oración. Yo creo que Él Él lo hace. envía el Él lo Espíritu hace. Santo a esa persona. Mm. Y porque yo, una vez más, no tengo razón alguna por cómo es que las cosas surgieron y terminaron así, excepto eso, que la gente estaba orando por mí, gente que sabía orar. El Señor habló a mi corazón sobre la parábola de los tres panes
de una manera muy, muy poderosa. Y fue la medianoche cuando el hombre vino a pedir 3 panes porque un amigo de viaje había llegado a él y le dijo, no tengo nada que poner ante él. Nosotros personalmente no tenemos nada que poner ante este mundo que tanto dolor tiene, no lo tenemos. Pero si podemos exaltar a Jesús, eso es suficiente para cambiar al mundo, alabado Dios, así de poderoso lo es. Y él me dijo, a la medianoche no suceden muchas cosas, las cosas se detienen y ahora mismo no hay mucho sucediendo en lo que refiere a personas siendo salvas y creyentes siendo bautizados con el Espíritu Santo. Pero, él me ha dicho, sigue creyendo, sigue Sí. orando, sigue buscando mi rostro, sigue pidiendo. Pedid y os recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, aquel que busca halla y aquel que toca se le abrirá. Oh Sí, al santo. Señor. Y él dijo, el hombre, aunque eran amigos, él no se levantaba. Le dijo cuando tocó la puerta, mis hijos están en la cama, las puertas están cerradas, vuelve mañana. Pero el hombre dijo, no puedo volver mañana. Yo no tengo un mañana, yo necesito esto ahora. Y, y él dijo, aunque no se levantaba por la amistad, no lo hacía, no lo hizo por eso, pero por la importunidad, la persistencia de aquel hombre, aquel amigo se levantó y le dio todo lo que necesitaba. Y esa es Aleluya. la lección para usted. Siga pidiendo, siga tocando. Eso fue lo que me dijo. Sigue creyendo en mí. Sigue creyendo en Amén. mí. Yo lo voy a hacer. Pero no se dé por vencido, no se detenga, no se rinda. Y yo le invito a usted, le pregunto a usted, la salvación de sus seres queridos está en la balanza. Escuche bien, la salvación de sus seres queridos está en juego. Entonces no lo ponga a un lado, no se dé por vencido, siga creyendo, creyendo, alabado Es Dios. la medianoche. Espiritualmente hablando lo es. El Así tiempo se es. está acabando. No entendemos cuán cerca estamos. Mm, Así es. El tiempo para que la gente sea salva es corto y tenemos que hacer todo lo que podamos. Todo lo que podemos es correcto. Y lo principal que podemos hacer es confiar en Cristo, Sí. creer al Señor, creer su palabra. Yo vuelvo a esa parábola de los 3 panes y él se levantó y le dio todo lo que necesitaba. Aleluya. Porque él dijo, mi amigo no se va a ir, va a levantar a toda la casa. Alabado Dios, eso es lo que vamos a hacer. No vamos a aceptar el no. ¿Me escuchan? Estoy creyendo a Dios por lo que acabo de decir, que llegará el momento cuando van a haber tantas personas que entregarán su corazón a Cristo. Y el Señor me dio una visión en el 1988, me parece que fue. Bueno, no recuerdo exactamente el año, de la cosecha. 1985. 1985, gracias. Y una imagen de aquella cosecha. Y en cada lado, al norte, al sur, al este y al oeste, habían campos de algodón. Yo crecí en una parte de la nación donde habían campos de algodón. Había tanto algodón que, eso tipificando obviamente la cosecha, pero Jesús dijo, he aquí, los campos están blancos para la cosecha y los obreros son pocos. Oren para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Y no había una hoja verde en ninguna parte, no había nada más que algodón en aquellos árboles, no, y eso tipificaba aquellas almas perdidas. Y el Señor, yo vi una tormenta que se aproximaba sobre aquel campo en aquella visión, y yo lo veía y era una tormenta horrible, destructora, y eso es una imagen de la gran tribulación. Ahí está la imagen de ello en la pantalla. Y el Señor me dijo, yo voy a retener la tormenta por un periodo de tiempo hasta que puedas levantar esta cosecha.
me dijo que he llamado a otros ministerios y por mucho tiempo yo no repetía esto, pero siento que ya lo puedo decir. Y es que el Señor me dijo, he delegado ciertas áreas del mundo a ciertos ministerios, pero he delegado este ministerio para todo el mundo. No me falles, que no hay nadie más para hacerlo. Así que cuando yo estoy aquí ante ustedes diciendo las palabras que les digo, yo espero que me dé cuenta y entienda de la importancia de lo que estoy diciendo. Y yo creo que va a haber una cosecha en estos últimos días como nunca hemos visto antes, damas y caballeros. Una cosecha de tal magnitud que no se puede describir. Y en oración, ya han pasado unos 3 años atrás o algo así. O tal vez un poco más. El Señor renovó esa visión en mi mente otra vez. La trajo de vuelta, yo la vi como vi aquellos días tanto tiempo atrás. Y Él me dijo, la comisión que te di, y decimos, fue en el 85, Julio, así es, creo que sí. 1 de julio, 1985. Aproximadamente las 7, ese lunes en la mañana. Esto fue lo que él me dijo y esto me sorprendió porque todavía está vigente. Llévalo a cabo. Amén. Llévalo a cabo. Y yo pensé, Señor, ¿me quieres decir que todavía está vigente? Todavía está vigente. Por eso esta cadena está aquí. Así Está es. aquí para llevar esto a cabo, damas y caballeros. Y yo estoy creyendo a Dios por una cosecha de almas sin paralelos en la historia de la humanidad. Yo lo creo así. José fue un tipo del Señor. Y él fue el Señor de la cosecha para Egipto. 7 años de, de, De de abundancia. cosechas tan abundantes como nunca antes. Como nunca antes en la historia de Egipto. 7 años de ello. Tanto así que dejaron de contar. No podían contarlo todo porque era tan abundante. José recogía estos granos en todo Egipto. Y el Señor me dijo, fueron 7 años de eso. Y luego 7 años de hambre, que siguió después de esto, tipificando la gran tribulación. Y yo creo que este mover ahora, esta cosecha que viene, va a venir antes de esa gran tribulación que viene sobre la tierra. Pero antes de ello, Dios va a levantar almas. Yo creo por millones, por la gracia de Dios. Alabado Dios. Tenemos que ir a la pausa y ya. Estamos de vuelta. Muy bien. Permítame compartir este comentario con respecto a lo que acabamos de presentar en cuanto a la simiente de Cristo. Leemos la palabra de Dios a veces y nos saltamos cosas muy hermosas que se representan. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1:1 dice, el libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham. Eso tiene mucho significado porque la heredad de uno determina qué es lo que nosotros tenemos. Somos herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Tal como Jesucristo es heredero de Abraham y heredero de David. Él es heredero de las promesas que tienen ellos, las promesas que se le dieron a ellos, las promesas del trono de Abraham, de David, la justificación por fe. Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Nosotros, de igual manera, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nacemos en la familia y nos convertimos en herederos de Dios. Y ahora eso determina de que somos herederos de todas esas promesas. Y por eso es que tenemos tal privilegio, porque ahora ya no somos herederos de el diablo, herederos de su destrucción y herederos de
sus consecuencias de pecado, que son la muerte. Ahora somos herederos de la vida, herederos de bendición, herederos de todas estas promesas, aún lo que usted siente en su espíritu y lo que compartimos, deseamos ver la salvación del mundo y es la heredad de lo que Dios ha prometido. Y miren, Israel, Disculpa, John. ¿Habrá algo en el mundo más importante que la salvación de las almas? no delante de Dios. A eso me De hecho, refiero. usted citó una escritura en parte que no faltan 4 meses, sino que hay que ver los campos que ya están listos. Y esto nos habla de aquellos que son sembradores y de aquellos que son los segadores. En el próximo versículo nos lo menciona. Los que segamos recibimos ese pago eterno en cuanto a las almas. Dios no está midiendo nuestro éxito en el mundo en cuanto a lo que nosotros tenemos, en cuanto a propiedad, bienes, acciones. Él mide lo que hacemos con lo que tenemos del mundo para ganar al mundo para Cristo. Por eso es que queremos que la gente se conecte en la economía de Dios. Porque la economía de Dios siempre va a terminar en que las almas van a ser bendecidas y los perdidos serán salvos. Bueno, tenemos que poner la salvación de las almas como la prioridad. Lo La número prioridad. uno. Tiene que ser así. Para un alma morir e ir al infierno, eso es lo más horrible que puede suceder. No hay manera que podamos nosotros entender lo horrible que es. Jesucristo nos dio esa prioridad. Buscad el reino de Dios primero y su justicia y luego todo lo demás será añadido. Si nosotros andamos preocupados con sus negocios, lo demás va a existir, va a estar allá, va a llegar. Y lo fascinante es que tal vez no tengan la misma significancia, la importancia que tenían antes, la acumulación de riquezas. Y una vez más, las riquezas no son malas si se utilizan con el propósito correcto. Y muy a menudo la riqueza puede ser una distracción para algunos porque los habilita para cumplir las concupiscencias de sus corazones. Así que no todo cristiano tal vez puede ser rico porque puede ser un daño para ellos. Pero para los que les ha dado la responsabilidad de esas finanzas, puede ser una gran bendición. Usted mencionó primordialmente a un individuo en la pausa cuando estábamos hablando. Ese individuo dona mucho dinero de acuerdo a su testimonio a la obra de Dios y a las obras que van a ser de ayuda para poder producir las cosas del reino de Dios. Por eso es que Dios enriquece a algunos que utilizan su riqueza para esos propósitos. Pero más importante, como usted dijo, ¿qué es más importante que el alma? Jesús dijo, ¿de qué le servirá al hombre perder su alma si gana todo el mundo o viceversa? ¿De qué le sirve? Mm. El alma de la persona es prioridad número uno para Dios. Entonces, al acercarnos más al Señor, vemos la importancia de la obra, vemos la importancia de la familia, de la obra de Dios, los llamados. Y eso ayuda a hacer la obra para que la obra de Dios pueda continuar. Así es, así es. Y nosotros tenemos que ver qué y cuál es la prioridad con Dios. ¿Cuál es la prioridad con Él? Y debe de ser prioridad para nosotros o no va a salir bien como debe. Absolutamente. Y yo siento que la salvación de las almas siempre ha sido prioridad. No es Sí. algo que es una casualidad de ayer. Siempre ha sido prioridad para Dios. Estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que le hallan. Parte del mensaje de la cruz, creo que en su propósito, es el hecho de que la iglesia perdió de vista la cosecha, perdió de vista ganar No lo almas dudo, no lo dudo. y está cambiando la prioridad de la iglesia. Tenemos que poner todo en su orden apropiado. Y yo sí creo, hermano Swagger, que tal como muchos están comenzando a recibir eso, el Señor lo trata con sus corazones para ver la importancia de la obra también. La cruz pone todo en su perspectiva, pero la iglesia está en una condición en la que no puede salir a ganar al mundo. De hecho, lo contrario, vio el sistema del mundo entrar a la iglesia y le quitó para tratar de ganar al mundo. Eso fue todo el movimiento sensible al buscador para tratar de ganar al perdido y traerlo a la iglesia, pero cambió la iglesia para que se viera como el mundo pensando que iba a traer a los perdidos y no lo hizo. No. Lo que hizo fue cambiar la complexión de la iglesia y la Así hizo es. mundana, trayendo los artículos de la psicología y otros elementos de las enseñanzas de la nueva era y eso nos dañó, no nos lastimó. Entonces la cruz llega y el mensaje lo pone todo en su prioridad correcta, lo pone en su perspectiva y quiero que eso trae convicción a aquellos para traer la realidad. Y aquí esto es lo que el arrepentimiento hace. Nos toma del Una dirección correcta.
Así es. Gracias a Dios por eso. Y muchos cristianos necesitan arrepentirse también. Tal vez todos tenemos que hacerlo. Y muy bien. Hermano Suegro, no quiero retrasarnos, pero hemos estado hablando de esto y ha estado en mi corazón fuertemente. Hace unas semanas, tal vez hace meses, ministré en el Centro Familiar de Oración un domingo y traté con lo que se mencionó con respecto a la historia de José. Y traté con... Excelente mensaje, Gracias. Josh. Sí, se lo agradezco. Fue no solamente, no solamente le prediqué a la gente, sino que estaba ministrando a mí mismo. Disculpa que te interrumpo, pero yo siento la presencia de Dios. Yo estaba llorando mientras estabas ministrando y fue realmente algo del Señor. Lo que el Señor trató conmigo y así que asumo que se aplica a otros también. Justo antes, cuando uno se fija en la situación de José, él pasó por un tiempo muy difícil, Así es. rechazado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos, querían matarlo, lo arrojaron a un pozo, lo vendieron a esclavitud, después él se encuentra como un siervo en Egipto y después se encuentra acusado erróneamente, puesto en prisión. Y no solamente fue ir a sentarse en la celda, la escritura nos dice que había dolor involucrado, estaba herido, fue un tiempo real de dificultad. Lo que el Señor me mostró y lo que tomé en mi corazón fue esto. Para la gente que existe y que vive allá afuera, hay cosas que están sucediendo. No han hecho nada para causar algo necesariamente, pero ha sido algo que ha sido difícil para ellos y han estado trabajando a través de la gracia de Dios. Pero la razón, más que nada, es prepararlos exactamente para lo que ya han estado mencionando, para que José estaba siendo preparado después de haber sido llamado a la prisión. Fue a una posición en la que el faraón lo puso para que fuese el señor de la cosecha. Así es. Así Es la es. posición que el Señor le dio a él más que nada para prepararlo para la riqueza de su padre. Y es lo que está pasando. Miren, vamos a ver a mucha gente salva directamente como resultado de la programación por los servicios, pero no olvidemos esa ayuda y preparación que Dios ha utilizado este ministerio para tener. Van a haber personas que jamás van a sintonizar la cadena en todo este mundo, pero sí van a llegar a tener contacto con gente Así que ha es. tenido Así contacto con este es. ministerio. Predicadores, los ministros que han estado sintonizando, que están siendo preparados el día de hoy con el mensaje de la cruz, con la unción del Espíritu Santo. Dios está llamando a muchos para ser parte y necesitamos su fe, necesitamos su obediencia y lo está haciendo el Señor. El Señor me ha dicho que este pueblo, y estás en lo cierto, ellos están llamando ante los ojos de Dios y ese llamado es igual para todos. Ellos Sí. son misioneros ante el mundo, a todo el mundo. Y siempre ha sido misioneros que dicen, bueno, fui llamado a cierta nación y lo fueron, no lo dudo en lo absoluto. Pero Él ha cambiado las cosas un poco ahora, ha hecho posible tocar a todo el mundo. Amén. Y realmente Él ha llamado a estas personas para esa tarea. Y ellos no lo deben de tomar Amén. ligeramente. Y bueno, no lo considero tal y tal. Bueno, debe de Sí. ser así porque Dios lo toma muy en serio. Él les ha considerado como llamados a todo el mundo. Ellos no deben de tomarlo ligeramente, Así no es. deben hacerlo. Correcto. Él ha estado preparándoles, como lo acabas de decir, Él les ha Sí. estado preparando para algo que es extremadamente importante. No hay nada que sea más No hay importante. nada más importante. Esto así es- Esto es lo que el Espíritu de Dios está diciéndole a las iglesias, a la iglesia el día de hoy, que, damas y caballeros, no se desanimen en este tiempo, no se desanimen. El Señor los está preparando y Él va a ungirlos y los tocará, como lo hace con nosotros aquí. Por la gracia de Dios, todos nosotros seremos parte de esta gran reunión de cosechas. Hay personas por los miles que nunca son cristianos, pero nunca han vivido la presencia de Dios. Así Jamás. Pero eso está a punto de cambiar. Alabado Dios, Él les va a tocar y los levantará de las tinieblas y los establecerá en una tierra más alta. Y ellos van a ver de lo que estamos hablando por la gracia de Dios. Alabado el Señor. Bien, pero tal vez han tenido días difíciles, pero ha sido para prepararlos. No para destruirlos, sino prepararlos. Dios los va a sacar y los va a utilizar para su servicio, para Así su obra. es.
Hay 3 o 4 veces en las que la palabra de Dios habla de José. El Señor estaba con él. Con él. Eso no sucedió nada más así. Ujú. A través de todo lo que él sufrió, él estaba dejándole saber al Señor o dejar obrar al Señor en su vida. ¿Quién hubiera pensado que alguien que estaba en prisión sería promovido a ser el primer ministro de todo De Egipto en todo un día? Egipto. La nación más poderosa en la faz de la tierra. Sí, amén. Pero él estaba listo porque Dios lo había preparado. Así es, así es. Creo que a veces no comprendemos la batalla que José peleó con su fe. No sabemos que este hombre Mm, se mantuvo firme en la fe como Job. Job sufrió lo que mucha gente piensa que fueron 9 meses de cosas. José luchó 15 años y cada gran hombre de Dios, su fe fue probada antes de su elevación. Y esto era un proceso muy común, pero fue en ese proceso en donde aprendemos cómo depender y aprendemos el valor con de la fe en Dios. Dios. Así es. Amén. Muy bien, Dave, adelante en el versículo 16. Empecemos desde arriba. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A todos aquellos que han recibido la salvación por la fe en Cristo. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, no la cual es de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo lo enfoca claramente. Esa simiente es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo y Cristo es Dios también y hombre. Ese pacto no se puede romper por ello. No hay palabra de que se pueda romper este pacto. No Amén. puede ser, es imposible. Entonces las promesas, Dios hace promesas y hay personas que han tenido promesas, que se les han hecho promesas y han pasado meses, años y esas promesas no se han cumplido. Pero llegarán, Sí, llegarán. amén. 15 años con José. No Mm, estamos hablando de semanas o meses, sino años. sí Y es. bueno, cada uno de nosotros tal vez conoce a alguien, mi padre, por ejemplo. Ah, él murió en el año 1986 y no fue nada más que un año antes de que él fuese salvo. Mi madre soportó un infierno de él, pero fue una mujer de Dios Ujú. y tocó su vida. Y él fue salvo. Uno nunca sabe. Yo he escuchado testimonios, cada uno de nosotros, de personas que oraban por usted. Ujú. ¿Cuánto? 26 años tal vez. Así es. Así es. Recuerdo, y no voy a mencionar su apellido, la señora Irene. Si alguien la conoce en nuestra iglesia, realmente una mujer de Dios. Amén, Ella se así casó es. con un hombre que no era salvo y él era un problema realmente. Él iba a consumir alcohol y por su propio testimonio una noche ella dijo que estaba ya cansada y él llegó a la casa después de haber salido toda la noche y le dijo, cocíname desayuno. Y ella estaba a punto de hacer algo con el sartén, aparte de cocinar, pero el Señor le habló a su corazón y le dijo, yo morí por los borrachos también. Yo Mm, morí por los borrachos también. mm, Y ella llegó y cocinó ese desayuno, 40 años de vivir con él así, en esa condición hasta que un día ella llegó a la habitación y lo encontró de rodillas. Él murió 3 años después, pero ella decía que esos 40 años de esperar en Dios y creerle a Dios valaron los 3 años que tuvieron en esa condición maravillosa que el Señor estableció en él. Así que si usted ha estado cerca de la hermana Irene, una mujer tan piadosa, una mujer muy especial, porque ella aprendió cómo depender en Dios mientras esperaba. amén, así es. El papá de Mickey Gilly, su mamá, una de las mujeres más piadosas que yo he conocido. Ella era la hermana de mi abuela y ella buscó a Dios a favor de él. Él establecía una cantina tras la otra. Ese era el mundo en lo que él vivía. Él vivía una vida tan terrible,
pero ella seguía creyendo a Dios, creyendo a Dios. Una noche yo soñé que él había muerto y yo le dije a Francis, yo tengo que ir a hablar con el tío Arthur, tenía que hablar con él. Y en aquel momento nosotros teníamos un avión pequeño y volamos hasta Ferry, Luisiana, y yo le dije a la tía Rainey que iba a llegar allá. Mi papá estaba allí también. Entonces estábamos sentados en la mesa y el Señor me dijo, ahora es el momento. Le dijo, tío Arthur, yo tuve un sueño de usted anoche o la noche o antes de anoche, no recuerdo exactamente. Y me dijo, oh sí, le dije, sí, soñé con usted. ¿Y de qué fue el sueño? Le dije, bueno, yo soñé que usted murió, pero también yo soñé que algo maravilloso había sucedido en su vida. Y él dijo, ¿y qué fue? Yo le respondí, yo soñé que usted había entregado su corazón a Cristo. Y estoy aquí para orar con usted para que usted acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Yo no sabía lo que él me iba a responder, yo no tenía idea. Y hubo un gran silencio y finalmente él dijo, bueno, yo creo que estás en lo cierto, ya es tiempo. Y él oró la oración de fe conmigo. Él murió unos meses después. Y yo recuerdo que cuando yo fui a la iglesia a predicar el funeral, habían edificios allí en el pueblo que él había comprado para convertirlos en cantinas y cada uno fracasaba. La esposa oraba para que Dios lo cerrara y fracasaba uno tras el otro. y recuerdo que conducí por allí y le dije, diablo, tú pensabas que ahí lo tuviste y aquí lo tuviste, pero no lo tuviste. El Señor lo tiene. Él entregó su corazón a Cristo, el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo semanas después. Y yo recuerdo que en aquel funeral mi hermano, Jerry Lee, mi primo, ¿no? Pero Mickey Gill era duro. Es extraño de la manera como la gente le responde a Dios. Él no quería nada que ver con Dios. Y Jerry Lee estaba allí aquel día y lloraba y lloraba. Pero Dios contestó la oración de mi tía sobre Mickey también. Sí, amén, aleluya. Y ayer mismo nosotros hicimos la manera de él grabar el álbum, ¿no? Él lo grabó antes de morir, pero estamos haciendo ese arreglo y nos llamaron y nos dijeron que él está en el hospital, pero no creo que es muy serio, me dijo la esposa. Y 2 horas después había muerto. Pero canté esas alabanzas, parte de ellos que él había cantado. Él hizo un álbum cristiano. Y yo creo con todo mi corazón que él y Jerry Lee hoy están con nuestro Dios. Arreglaron su vida con Dios. Dios es un Dios de milagros. Ya se terminó el tiempo. No me di cuenta que el reloj había avanzado. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Y lo digo de todo corazón, en gran manera. Señor, toca esa alma que hoy escucha, aquella alma que te necesita. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Levanta ese hombre de las tinieblas en este momento y establécelo en una tierra más alta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.